Nunca imaginé que Neptuno, ese punto azul olvidado en el límite del sistema solar, fuera capaz de destrozar tantas certezas a la vez. Siempre tratamos ese planeta como un gigante silencioso, predecible en su distancia, casi inmóvil en su frialdad. Pero cuando el telescopio espacial James Webb abrió su primera ventana profunda sobre él, todo cambió. De repente, lo que parecía estático comenzó a latir con anomalías que no encajaban en nuestros modelos. Brillo donde no debería existir, enfriamiento donde nada debería cambiar, chorros que aparecían en posiciones imposibles. Era como si Neptuno hubiera decidido despertar tras décadas de quietud. Lo que más me impactó no fue la extrañeza de los datos, sino su sincronicidad. Nada allí parecía aislado. Cada fenómeno emergía como parte de una secuencia, una especie de narrativa física que el planeta había estado ocultando dentro de sí mismo. La atmósfera cambiando, los anillos oscureciéndose, Tritón reaccionando, el campo magnético temblando. Sentí que algo profundo estaba sucediendo, algo que la ciencia quizás había ignorado durante demasiado tiempo. El Webb no solo estaba registrando a Neptuno, lo estaba revelando. Las conversaciones entre bastidores solo aclararon todo. Informes redactados con vacilación, explicaciones insostenibles, expertos revisando certezas que mantenían desde la época de la Voyager 2. La incomodidad era evidente, esa amarga sensación de que lo que veíamos no era un simple ajuste a nuestros modelos, sino una ruptura. Un planeta entero que comenzaba a comportarse como si estuviera experimentando un proceso interno que nunca habíamos tenido la tecnología para observar, hasta ahora. Y mientras unía cada pieza de este rompecabezas azul, sentí que había algo casi simbólico en todo. Como si Neptuno devolviera al mundo una verdad simple, pero inevitable. Nunca controlamos lo desconocido. Solo lo observamos, y a veces, con suerte, lo comprendemos demasiado tarde. Webb reveló un planeta inquieto y palpitante, con una vida que no previmos, y esta sensación de descubrimiento no viene acompañada de euforia, viene con peso. Cuando abrí las primeras imágenes procesadas del telescopio espacial James Webb, no esperaba ninguna sorpresa. Neptuno siempre ha sido una especie de fantasma azul para nosotros, distante, silencioso, predecible la mayor parte del tiempo. Pero allí, en las bandas térmicas, apareció un brillo que no debería existir. Era sutil, casi tímido, pero destacaba entre cualquier lectura que hubiéramos registrado previamente del planeta. Sentí esa inquietud que solo aparece cuando un dato técnico parece contener un mensaje oculto. La intensidad no era absurda, pero era lo suficientemente constante como para desafiar las explicaciones obvias. No parecía un reflejo, no parecía ruido, y ciertamente no coincidía con el comportamiento atmosférico esperado para un planeta tan alejado del Sol. La atmósfera superior de Neptuno debería ser térmicamente silenciosa, casi inmóvil, congelada en patrones predecibles, pero ese brillo persistía obstinadamente. Miré la pantalla como se observa un detalle inquietante en una fotografía antigua. El equipo intentó descartar todas las hipótesis triviales: error de calibración, interferencia solar, artefacto de procesamiento. Nada funcionó. El brillo permaneció idéntico en los datos brutos, como esperando que alguien lo tomara en serio. Sentí una extraña tensión al darme cuenta de esto. Neptuno siempre ha sido el planeta gigante menos comprendido, pero este brillo parecía exigir una atención que nunca antes había requerido, como si algo hubiera cambiado sin pedir permiso. La comparación con registros más antiguos fue lo que realmente me mantuvo despierto por las noches. No había nada parecido en las observaciones del Hubble, y mucho menos en los datos de la Voyager 2. Es como si este fenómeno hubiera nacido en algún momento entre 1989 y ahora. Un intervalo enorme, es cierto, pero demasiado tarde para pasar desapercibido. Y cuanto más comparaba, más me daba cuenta de la magnitud de esta disrupción. El planeta que antes parecía dormido en su propia distancia, comenzaba a revelar una característica inesperada. Y al revisar cada lectura, sentí que el resplandor no era solo un detalle aislado, parecía el primer indicio de algo más grande, algo aún por venir, como si Neptuno estuviera a punto de revelar más capas y ese punto luminoso fuera solo el comienzo de una secuencia que aún no me atreví a admitir. Había visto Neptuno desafiar las expectativas antes,
Pero nada me preparó para la abrupta caída de temperatura que el telescopio espacial James Webb registró en las regiones exteriores del planeta. Al abrir el mapa térmico, sentí la vacilación automática de quien cree que el instrumento debe estar equivocado. La atmósfera superior de Neptuno, tan lejos del Sol, debería seguir un patrón frío, pero estable. Pero allí, las lecturas mostraron un enfriamiento brusco, casi drástico, como si el planeta hubiera cambiado de humor sin previo aviso. Lo más inquietante es que este fenómeno no surgió de la nada. Contradecía predicciones recientes, años de modelos teóricos e incluso el ritmo natural que esperábamos ver en Neptuno. Fue como observar a un organismo vivo reaccionando a algo invisible. La temperatura simplemente se desplomó en regiones que deberían haber permanecido estáticas. Y al analizar estos datos, me di cuenta de que no era solo la caída lo que importaba, sino el patrón con el que se producía. La primera vez que comparé las curvas térmicas, casi sentí un escalofrío. El enfriamiento se produjo de forma sincronizada, como si diferentes zonas del planeta respondieran simultáneamente a la misma influencia. Fue inquietante ver a un gigante de hielo exhibir un comportamiento tan coordinado. La atmósfera de Neptuno nunca se ha caracterizado por su suavidad. Es caótica, turbulenta, violenta, y sin embargo, allí estaba, ese silencio térmico organizado, casi elegante. La reacción del equipo fue similar a la mía. Todos intentaron racionalizar, buscar explicaciones solares, químicas y estacionales, pero Neptuno no tiene estaciones que cambien tan rápido, no tiene ciclos tan abruptos, ni recibe suficiente energía para reaccionar de esa manera. Vi en los ojos de mis colegas la misma sensación que yo tenía. Estábamos pisando un territorio que la ciencia aún no tenía un mapa para interpretar. Y eso, en cierto modo, me hizo sentir más cauteloso que cómodo. En el fondo, sabía que esta variación de temperatura no era un fenómeno aislado. Era la segunda pieza de un rompecabezas que comenzaba a revelarse. El brillo inesperado fue la primera grieta, la caída de temperatura la segunda, y al conectar estos dos puntos, me di cuenta de que Neptuno estaba a punto de revelar algo aún más inquietante, algo relacionado con los propios anillos del planeta. Siempre consideré los anillos de Neptuno un detalle tímido, casi imperceptible comparado con los de Saturno. Estaban ahí, discretos, frágiles, tenuamente iluminados. Pero cuando el telescopio James Webb registró una caída brusca en el brillo de estos anillos, sentí una incomodidad inconfundible. No fue una caída gradual, no fue una oscilación normal, fue un cambio repentino, como si alguien hubiera accionado un regulador de intensidad y reducido el brillo de golpe. Esto no tenía sentido dentro del comportamiento conocido del planeta. Lo más inquietante fue darme cuenta de que esta caída no estaba relacionada con ninguna condición externa evidente. La incidencia solar era la misma, la posición orbital no justificaba nada y los modelos atmosféricos no predecían ninguna interferencia capaz de alterar la rapidez con la que los anillos reflejaban la luz. Era como si el planeta hubiera decidido ocultar parte de su propia estructura. Y esta idea, por metafórica que pareciera, empezó a resonar en mí al revisar cada gráfico. Los anillos de Neptuno siempre han estado compuestos principalmente de polvo y hielo oscuro. La fragilidad es la norma allí, pero la velocidad a la que perdieron su brillo sugería algo más profundo. La estructura parecía estar experimentando algún tipo de reorganización, quizás una redistribución de partículas, algo que ningún estudio previo había documentado. Y a medida que analizaba la superposición de estas lecturas con las variaciones térmicas y el brillo anómalo de la atmósfera,
me di cuenta de que la explicación podría no estar en los anillos en sí, sino en algo que se manifiesta justo debajo de ellos, en los chorros de metano que Webb comenzó a registrar en posiciones que nunca deberían haber existido. Siempre supe que Neptuno tenía sus caprichos, sus chorros supersónicos, su metano incesante, sus tormentas que desafían toda expectativa. Pero nada me preparó para ver chorros de metano apareciendo en posiciones completamente incompatibles con los modelos atmosféricos clásicos. Cuando el telescopio espacial James Webb reveló esas columnas emergiendo en latitudes improbables, sentí un extraño silencio instalarse en mi interior, como si algo estuviera fuera de lugar en la lógica misma del planeta. Estos chorros no solo eran fuertes, sino que estaban organizados. Tenían una altura definida, una velocidad constante y aparecían en regiones donde el planeta debería estar relativamente calmo. El problema es que Neptuno no produce este tipo de estabilidad sin motivo. Cada chorro suele ser consecuencia de dinámicas internas profundas: calor, turbulencia, rotación, variaciones químicas. Pero estos nuevos chorros aparecían como salpicaduras de tinta sobre un mapa que conocíamos demasiado bien como para aceptar esta anomalía con tanta facilidad. Lo que más me dejó sin aliento fue darme cuenta de que no seguían el patrón zonal clásico. En Neptuno, todo, absolutamente todo, se define por la rotación absurda y los vientos que viajan más rápido que en cualquier otro lugar del sistema solar. Pero estos chorros se negaban a seguir la danza. Aparecían desfasados, fuera de posición, fuera de toda predicción. Era como si algo interfiriera desde dentro, reorganizando las trayectorias de los gases que siempre habían seguido una lógica caótica, pero predecible. Cuando el equipo comparó estas lecturas con la disminución de la luminosidad de los anillos, comenzó a surgir un patrón inquietante. Los chorros parecían alinearse con zonas del planeta que experimentaban cambios simultáneos, como si fueran respuestas. No me atrevo a decir respuestas a qué, porque esa es la pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta, pero internamente todos sentíamos que estábamos presenciando un cambio global, no solo fenómenos aislados. Y fue precisamente esta sensación la que me llevó a observar las nubes supersónicas. Porque si los chorros de metano se comportaban de forma errática, entonces las nubes, que danzan al ritmo de los vientos más rápidos del sistema solar, sin duda mostrarían algo aún más inquietante. Y Webb no tardó mucho en confirmar esta sospecha. Me he acostumbrado a la violencia atmosférica de Neptuno. Sus nubes viajan a velocidades tan absurdas que parecen desafiar cualquier límite físico. Algunas superan sin esfuerzo los 2000 kilómetros por hora. Pero cuando el telescopio espacial James Webb registró movimientos que no solo eran rápidos, sino descoordinados, sentí esa incomodidad involuntaria que solo aparece cuando algo familiar empieza a actuar de forma extraña. Las nubes simplemente no seguían el ritmo típico del planeta. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que las formaciones cambiaban de dirección a una velocidad casi insólita, como si algo invisible reorganizara el movimiento. En Neptuno, la regla siempre ha sido el flujo continuo: vientos arremolinados, bandas deslizantes, tormentas que migran coherentemente. Pero allí, por primera vez en décadas, vimos nubes que parecían vacilar. Algunas aceleraban, otras desaceleraban, y algunas incluso parecían romperse a mitad de camino, como si se toparan con una barrera que no debería existir. Tuve que recordarme a mí mismo que esto era Neptuno, donde las fuerzas atmosféricas son fuera de lo común. El equipo intentó justificar las desviaciones con explicaciones clásicas: perturbaciones térmicas, cambios repentinos en el equilibrio de los gases, resonancias inesperadas. Pero ninguna de estas hipótesis sobrevivió al cruce de datos. El movimiento era demasiado coordinado para ser aleatorio y demasiado caótico para encajar en los modelos antiguos. Era como presenciar una coreografía improvisada por una fuerza invisible. Y eso, para mí, fue la primera señal de que algo estaba influyendo en el planeta a un nivel más profundo. Al superponer las imágenes de las nubes con los registros de los chorros de metano, noté una inquietante sincronicidad. Las regiones donde los chorros aparecían desfasados eran las mismas donde las nubes empezaban a perder su coherencia natural. Este tipo de coincidencia rara vez es casualidad. Era todo el planeta reaccionando al mismo estímulo, aunque aún estábamos lejos de comprender su origen.
En ese momento sentí la misma inquietud que tantos investigadores confesaron entre bastidores, y fue esta combinación de nubes, chorros y descenso térmico lo que me llevó al siguiente punto, quizás el más inquietante hasta ahora: ciertos patrones espectrales que el Webb registró y que simplemente no aparecen en ningún otro gigante de hielo. Y cuando vi estos patrones por primera vez, me di cuenta de que no solo estábamos lidiando con anomalías, estábamos entrando en un territorio completamente nuevo. Siempre he pensado que a nivel espectral Neptuno y Urano eran casi hermanos lejanos, dos gigantes de hielo que seguían la misma lógica química, vibraban en las mismas longitudes de onda y exhibían las mismas firmas moleculares. Pero cuando James Webb reveló patrones que simplemente no existían en Urano, sentí que el suelo se movía ligeramente bajo mis pies. No eran variaciones sutiles, eran rupturas claras, líneas espectrales que aparecían donde no debían, desaparecían donde siempre estaban, como si el planeta reescribiera su propia composición ante nuestros ojos. Lo más inquietante es que estos patrones no eran aleatorios. Aparecían en bloques, como páginas de un libro que alguien hubiera abierto en un orden específico. Cada sesión de recolección producía un nuevo conjunto de firmas, cada una contradiciendo no solo nuestros modelos, sino décadas de consistencia entre los gigantes de hielo. Observé esas líneas con la sensación de que algo se escondía allí, no en un sentido fantástico, sino en un sentido profundamente físico, como si un proceso interno estuviera exponiendo capas a las que nunca antes habíamos podido acceder. Cuando intentamos explicar estas diferencias mediante variaciones de temperatura, densidad o composición atmosférica, nada cuadraba. Era como si Neptuno exhibiera moléculas en estados que no deberían ser estables en esa región del sistema solar. Y peor aún, algunas de estas señales coincidían con zonas donde las nubes supersónicas se comportaban de forma anómala. En otras palabras, lo que Webb captaba en el espectro no era un detalle aislado, sino más bien un síntoma de un cambio global. La comparación con Urano fue un punto de inflexión para mí. Urano se mantuvo predecible, silencioso, obediente a las reglas. Neptuno, en cambio, parecía inquieto. Vibraba con lecturas inusuales, retornando patrones que recordaban a un organismo en transformación o quizás a un sistema en proceso de reorganización que nunca habíamos documentado. Este contraste directo me hizo comprender que no solo observábamos diferencias, sino que asistíamos a una ruptura. Y al analizar estas señales, línea por línea, comprendí que eran más que anomalías. Eran mensajes físicos, evidencia de un proceso profundo. Y fue precisamente esta idea la que me llevó a fijarme en Tritón, porque si Neptuno estaba cambiando, entonces el cuerpo más peculiar de todo el sistema solar, su satélite más grande, sin duda reaccionaría de alguna manera. Siempre supe que Tritón era un caso especial, un satélite que no debería estar allí, orbitando en sentido inverso, con cicatrices geológicas que delatan un pasado violento e improbable. Pero cuando nuevos datos del telescopio espacial James Webb empezaron a revelar cambios sincronizados entre Neptuno y Tritón, experimenté esa vieja sensación de que el cosmos nos mostraba algo que no queríamos ver. Los cambios no eran grandes, pero sí precisos. Y la precisión, en el espacio, rara vez es accidental. Lo primero que me llamó la atención fue la variación de temperatura. Así como Neptuno exhibió un enfriamiento inusual en ciertas áreas, Tritón mostró un ligero pero constante cambio de energía en sus regiones ricas en nitrógeno congelado. Era como si ambos respondieran al mismo estímulo, un estímulo que aún no hemos podido identificar. Y esta sincronicidad, aunque sutil, era demasiado perturbadora como para ignorarla. Era casi como si Tritón estuviera escuchando a Neptuno. El equipo intentó recordar fenómenos previos.
En 1989, la Voyager 2 ya había observado chorros criovolcánicos en Tritón, un evento que sorprendió incluso a los científicos más cautelosos. Pero en aquel entonces, nada de esto estaba relacionado con el planeta central. Ahora, sin embargo, las lecturas mostraban un patrón que parecía coordinado. El flujo de energía de Tritón cambiaba al mismo tiempo que Neptuno registraba anomalías atmosféricas. Y es en este tipo de sincronicidad donde las explicaciones tradicionales empiezan a fallar. Al cruzar estos datos con los patrones espectrales recién descubiertos, la inquietud aumentó. Algunas de las señales inusuales de Neptuno simplemente no se reflejaban en Tritón, pero el efecto térmico sí. Esto sugería que Tritón podría estar reaccionando no al fenómeno en sí, sino a sus consecuencias, como si estuviera recibiendo la segunda ola de algo más profundo que estaba sucediendo en Neptuno. Esta idea me persiguió durante días porque implicaba un cambio sistémico, no local. Y fue entonces cuando me di cuenta de que necesitábamos mirar más allá de las observaciones individuales. El título era sencillo, pero implicaba una tensión implícita. Reevaluación de la dinámica interna de Neptuno a la luz de anomalías recientes. Y ya en la primera página quedó claro que la comunidad científica puede haber estado subestimando el planeta durante décadas. El informe describía discrepancias que iban mucho más allá del comportamiento atmosférico. Sugería que el origen de las anomalías podría estar en las profundidades del planeta, esa región brutal donde el hielo supercrítico, el metano y presiones inimaginables crean un entorno aún poco comprendido por la física moderna. La idea de que esta región pudiera estar experimentando algún tipo de reorganización no me parecía absurda, pero la intensidad con la que los datos la apuntaban, esa parte me dejó sin aliento. Uno de los pasajes que más me impactó fue el análisis magnético. El documento mencionaba ligeras oscilaciones en el campo magnético que no concordaban con el modelo tradicional de la dínamo interna. Para un planeta como Neptuno, pequeños cambios pueden significar enormes transformaciones en su interior. El equipo responsable del informe sugirió que estas oscilaciones podrían estar interfiriendo con la atmósfera, los anillos e incluso Tritón. Era la primera vez que veía que un documento institucional admitiera esta conexión. Por supuesto, muchos intentaron restarle importancia. A nadie le gusta reescribir los modelos planetarios. Es más fácil ajustar el margen de error que aceptar un cambio estructural. Pero cuanto más leía, más claro me parecía que nos enfrentábamos a algo que se había ido acumulando durante años, quizás siglos, sin que tuviéramos los instrumentos para detectarlo. James Webb simplemente descorrió el velo, y lo que yacía debajo era todo menos confortante. Y al terminar ese informe con gran pesar, no podía evitar la sensación de que estábamos a punto de cruzar la línea. Porque si el campo magnético de Neptuno realmente estaba cambiando, aunque fuera lentamente, significaría enfrentar consecuencias que afectarían por completo nuestra comprensión de los gigantes de hielo. Y esta hipótesis se volvería aún más real cuando viéramos el conjunto final de datos, los que sugerían una posible reorganización magnética a escala global. Siempre supe que el campo magnético de Neptuno era extraño, inclinado, desplazado, inestable, una anomalía con forma de planeta. Pero nada me preparó para lo que revelaron los nuevos datos de James Webb. Cuando se compilaron los primeros mapas de variación magnética, sentí una tensión indisimulada. No eran simples fluctuaciones, no eran simples ruidos, eran patrones. Patrones que, vistos desde lejos, sugerían que todo el campo magnético estaba empezando a reorganizarse. Lo más inquietante fue darse cuenta de que esta reorganización no seguía el comportamiento típico de una dínamo planetaria. Normalmente, los cambios magnéticos son lentos, graduales y predecibles a lo largo de miles de años. Pero lo que observamos en Neptuno parecía demasiado rápido para clasificarse como natural, no en el sentido de artificial, sino de incomprensible.
Era como si Al comparar estas variaciones con la caída de temperatura, la anomalía del chorro de metano y el comportamiento de las nubes supersónicas, el equipo se sumió en un profundo silencio. Las correlaciones eran demasiado inquietantes, porque si el campo magnético estuviera cambiando, aunque fuera sutilmente, podría explicar parte de la turbulencia atmosférica e incluso la enérgica reacción observada en Tritón. Era la primera vez que todos los fenómenos parecían apuntar al mismo origen. Algo dentro de Neptuno estaba cambiando. Sentí una profunda extrañeza al darme cuenta de que este tipo de reorganización magnética no se había documentado en ningún otro gigante de hielo. Urano permaneció obediente al caos que siempre nos ha costado modelar, pero al menos era un caos constante. Neptuno, en cambio, parecía inquieto, vivo, como si estuviéramos presenciando un proceso interno que quizás solo ocurre una vez cada milenio y que, por coincidencia o ironía, estamos observando ahora mismo. Y fue al reunir estas pruebas que comprendí que estábamos llegando al final de un ciclo de descubrimientos, pero no al final de la historia. Porque la última pregunta, la más difícil de todas, no se refería a qué hacía Neptuno, sino a qué significaba eso para nuestra comprensión de los gigantes de hielo. Esa era la pieza final, el punto que cerraría el rompecabezas y abriría otro mucho más grande. Siempre creí que entendíamos bastante bien a los gigantes de hielo. Eran, en esencia, versiones diferentes del mismo principio. Atmósferas turbulentas, interiores exóticos, campos magnéticos imperfectos. Pero cuando Neptuno empezó a comportarse como un enigma viviente ante las lentes del James Webb, me di cuenta de que todo nuestro modelo se sustentaba en una confianza quizá prematura. Cada anomalía registrada, térmica, espectral, magnética y atmosférica, habría una grieta en la cómoda narrativa que habíamos construido durante décadas. Mientras recopilaba estos datos, sentí que la imagen que teníamos de Neptuno estaba cambiando, de la de un gigante distante y predecible a la de un laboratorio cósmico activo, lleno de procesos que aún desconocemos. Esto me obligó a revisarlo todo: las teorías sobre las dínamos internas, el comportamiento del metano bajo presión extrema, las conexiones entre los campos magnéticos y el clima, e incluso la posibilidad de ciclos profundos que nunca habíamos considerado. Neptuno nos decía en silencio que nuestro conocimiento era solo superficial. Y es curioso lo rápido que se extiende esta percepción en la comunidad científica. Algunos ven estos descubrimientos como una oportunidad única, un nuevo mapa para descifrar el funcionamiento de planetas que antes tratábamos casi como frías estatuas flotando en el vacío. Pero otros ven todo esto con una aprensión casi existencial, como si el hecho de que Neptuno esté cambiando significara que el comportamiento planetario en sí es más inestable, más volátil y más impredecible de lo que imaginábamos. Y quizá así sea. Lo cierto es que estos datos no solo transforman a Neptuno, transforman a Urano, transforman nuestros modelos de formación planetaria, transforman la línea que separa a un gigante gaseoso. Y al cerrar esta última parte de la historia, siento que solo estamos al principio, porque Neptuno, en silencio, ha abierto un portal de preguntas que nadie sabe cómo responder. Y ahora que las anomalías han salido a la luz, no hay vuelta atrás. El planeta ha hablado y depende de nosotros comprender lo que intenta mostrar, incluso si desmonta todo lo que creíamos saber sobre los gigantes de hielo. Termino este viaje con la sensación de haber presenciado un planeta que finalmente se dejó ver, no en un sentido visual, sino en el profundo, casi íntimo sentido de revelar procesos que han permanecido ocultos durante décadas. Neptuno siempre ha sido el gigante silencioso, el enigma distante que orbita al límite de nuestro alcance. Pero los datos de James Webb rompieron ese silencio de una manera que nadie estaba preparado para afrontar. Y entre tantas anomalías, una frase permaneció en mi mente: lo desconocido no cambia. Lo que cambia es nuestra capacidad de percibirlo. Al conectar cada evidencia, me di cuenta que no se trataba de fenómenos aislados. Era un planeta entero respirando de forma diferente, reescribiendo su propia lógica ante nuestros ojos. Y esta comprensión toca algo profundo, porque obliga a la ciencia a admitir que aún existen enormes lagunas en nuestra comprensión de los gigantes de hielo. Neptuno no se explicó a sí mismo, simplemente nos lo mostró. Y eso, en cierto modo, es más transformador que cualquier respuesta directa.